y puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Volviendo al Padre te invita a nuestras reuniones los domingos 8 y 10 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera, número 1642, Barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé, yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. Y ahí es donde vamos a irnos metiendo muy a lo profundo de la palabra, porque por experiencia, porque lo viví y porque también me lo han contado la gente que ha atendido, no hay nada que más atemorice a la gente que enfrentar al enemigo en una pelea espiritual. Yo sé que hay mucha gente que no hace guerra espiritual porque le da miedo. Y yo le puedo decir que cuando a mí me tocó me dio miedo. Yo no sé si les he contado el testimonio. Si ya se los he contado, pues voy a contarlo otra vez para que quede grabado de una vez. Sucede que por ahí en el año 2000, sucede que les hablaba que ya no me he dado cuenta, pero ya llevamos 20 años haciendo guerra espiritual y desarrollando un ministerio que es muy fuerte. Y sucede que en el año 2000, pues yo era soltero, vivía en un garaje y una noche yo estaba durmiendo en mi camarote, que tenía un camarote, un pedazo de barra de una de las salsotecas que tenía, y me acuerdo tanto que tenía un plato para sopa, uno para arroz, un pocillo, un tenedor, un cuchillo y una cuchara. No tenía radio, no tenía televisor. Era mi vida de soltero y estaba empezando desde cero. Y sucede que me acosté, esa noche estaba durmiendo, cuando me desperté a la madrugada y yo dormía en la parte de abajo del camarote, y dormía solo ahí en ese garaje, cuando yo veo que pasó algo así por el frente del camarote. Yo me quedé mirando como para el baño, porque el camarote quedaba al frente así del baño del garaje. Pero cuando sentí que eso que había pasado estaba en el nochero, parado. Yo no miré, pero un momento a otro sentí que eso que había ahí saltó, me pegó en la mano y pegó en la pared y empecé a escuchar sonidos de grillos. Pero lo más impresionante fue que cuando eso me pegó así en la mano y pegó en la pared, empecé a hablar en lenguas. Pero ¿cuántos hablan en lenguas aquí? ¿Cuántos hablan en lenguas? ¿Sí o no que cuando uno habla en lenguas uno dirige su lengua, sí o no? Pero hay veces que las lenguas las dirige el Espíritu Santo. Y me acuerdo tanto que cuando eso me pegó en la mano, yo quedé sentado en la cama y la boca se me movía sola y oraba en lenguas, pero no era yo, era el Espíritu orando en lenguas solo. Y más asustado me puse. Y eso, la boca habló un rato y eran las lenguas, hasta que todo se calmó y yo me cogí la cabeza y le dije: Señor, ¿esto qué es? Me acuerdo tanto que me habló al Espíritu y me dijo que era un eleguá. Sucede que antes de ser cristiano, por allá en los 90, por aquí hay un cubano, aquí lo estoy saludando. Yo estudié en Cuba 6 semestres de panorama de la música cubana, soy musicólogo y bueno, un poco de cosas. Y yo cuando estuve allá practiqué la santería, me metí a la santería y empecé a navegar en eso. Y sucede que, pues, por la misericordia de Dios, no llegué a bajarme el santo ni a hacer todo eso. Dios me frenó en algún momento,
Pero yo sabía que era un eleguá, y un eleguá en el santoral de la santería es un duende, ¿no? Es el que abre y cierra los caminos. Y lo adoran como un niño Jesús de la Toche, y le ponen ofrendas de dulces, de manzanitas, de carritos. Y él hace milagros y hace cosas, pues. Entonces cuando Dios me dice que era un eleguá, yo entendí que era un duende. Y más me asusté, ¿no? Me asusté por la sensación, me asusté por hablar en lengua de esa forma tan extraña y por lo que era. Por ende les digo, al otro día yo no quería llegar a ese garaje. Y eso llevaba 8 días y yo me quedaba en la iglesia ahí cerquita y me quedaba charlando con todo el mundo y todo el mundo se iba. Y yo lo pensaba de meterme a ese garaje otra vez. Pero llevaba 8 días, estaba con ojeras, me sentía enfermo. Y yo me senté en la cama y hacía mis devocionales, hacía mi vida devocional, oraba. Pero Dios empezó a hablarme y me empezó a dar palabras de guerra espiritual. Y sucede que yo estaba tan cansado ya, con ganas de dormir, y estaba como tan lleno también de rabia por lo que me estaba pasando, que yo llegué ese día, ya llevaba 8 días en ese proceso del miedo, del temor, de no querer dormir, a qué horas iba a aparecer otra vez y todo. Y yo ya como a las 12, 1 de la mañana ahí en ese garaje empecé a desafiar a ese duende y a decirle que se apareciera, que yo no le tenía miedo. Pero, o sea, el miedo se convirtió en celo, ¿no? En valentía. Y empecé a declarar todas esas palabras bíblicas que Dios me estaba dando. Y hasta el sol de hoy ese duende se volvió a aparecer. Y ese día me entendí que Dios me había llamado a la guerra espiritual y que había enfrentado ese mundo espiritual. Y de ahí para allá han pasado muchas, pero muchas cosas, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero decirles hoy? Que hacer guerra espiritual no es fácil. Y que hay muchos cristianos que le dan miedo. Hay un texto bíblico que dice que Satanás es como un león rugiente buscando a quien devorar. Lo conocemos todos. Pero sucede que cuando uno estudia un poquito de biología y estudia toda esta historia de los animales, los leones que rugen son los leones viejos. O sea, el león viejo ya ruge porque no puede. Además ellos no es que cacen mucho, la que caza es la leona. Pero el león viejo ya ruge muy fuerte sobre la tierra. Entonces la tierra tiembla y los animales que hay cerca se paralizan del miedo. Entonces después el león va y se los come. Y lo que el texto bíblico habla es que una de las estrategias del enemigo para vencer a los cristianos o para que los cristianos no avancen, no conquisten y no se liberen es el miedo, ¿sí? Es el miedo. ¿Alguno ha visto por ahí la serie del Señor de los Anillos? Esa serie es espectacular y habla del mundo espiritual. Es escrita por un cristiano, el señor Tolkien. Pero lo cierto es que hay una escena donde los orcos llegan a una ciudad y se meten por debajo de unos túneles, y cuando hace la toma la cámara, el orco entra y dice: huele a miedo y esto es nuestro alimento. Ese día a mí Dios me habló en esa película. Y lo cierto es que el alimento del mundo espiritual es el miedo. Y si los demonios saben que usted les tiene miedo, le va a zarar el ambiente, como dicen los muchachos. Usted de pronto se levanta a la madrugada a orar apasionado y un demonio le apagó la luz. O un demonio molestó a un gato y el gato chilló en el balcón, y le aseguro que sale corriendo y se mete bajo las cobijas. El enemigo hace eso, pero nosotros tenemos que aprender a enfrentarlo. Entonces sería más cómodo no batallar y quedarnos quietos, ¿sí o no, iglesia? Como muchos lo hacen. Señor diablo, señor Satanás, yo no peleo con usted y usted no se meta conmigo. Pero yo le tengo una mala noticia, y es que si usted no pelea, el diablo de todos modos lo va a devorar, porque el diablo odia todo lo que sea hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y usted y yo fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Entonces hay que enfrentarlo. Y para enfrentarlo usted tiene primero que haber subido, someterse, acercarse, limpiarse las manos
y purificar el corazón. Cuando usted ha subido, usted puede enfrentarlo. ¿Estamos, iglesia? ¿Han oído hablar del pastor Larry Lee? En nombre de Dios, escribió un libro que llama Tan solo una hora. Y hay uno que llama sobre el hombre fuerte. Y este pastor en su iglesia un día iba llegando en avión a su ciudad, cuando le ofrecieron comida a la persona que iba al lado, y él le dijo: yo no quiero comer, estoy ayunando. Entonces el pastor le pregunta: ¿cómo así? ¿Eres cristiano? Le dijo: no, soy satánico. Entonces él le dijo: ¿y por qué estás ayunando? No, porque han abierto una iglesia nueva aquí y queremos frenar el crecimiento de esa iglesia. Y no sabía que el pastor era el que iba sentado al lado. Sucede que el pastor empieza a hacer un ayuno y un tiempo de oración para bloquear eso. Y un día está orando en una vigilia en la noche. Y el pastor, ¿usted ha visto que las iglesias americanas tienen las bancas largas, ¿sí? Y tipo iglesias bautista, y las bancas tienen un soporte para poner las Biblias allí y todo, ¿no? Entonces el pastor estaba sentado en la primera fila de la iglesia, orando y haciendo guerra espiritual solo, cuando oyó que abrieron la puerta de la iglesia y empezó a entrar una persona caminando y arrastraba unas cadenas. Y el pastor cuenta en el libro que él le dio miedo. Dice que los pelos se les pusieron de punta y veía cómo eso se iba acercando y se iba acercando hasta que llegó hasta donde él estaba. Entonces dice el pastor que él, así arrodillado con sus manos sobre el borde de la banca, miró por debajo del brazo, y cuando vio ahí que era una persona que estaba con un vestido de monje café, y se le veían los pies y las cadenas en los pies. Y dice que él más miedo le dio y que empezó a decirle al Señor: ¿qué hago? ¿Qué hago? Y Dios le dijo: resístelo. Y dice que él lo pensó cualquier cantidad de veces, y sucede que él por un momento se trató de parar de la mesa, y el ente que había ahí retrocedió, y él se dio cuenta que podía enfrentarlo, y cuando se paró y dio la vuelta, la puerta se azotó y ya no había nadie. Entonces yo le digo algo: o lo enfrenta o te destruye. Y la guerra espiritual nos toca hacerla a todos. Y cuando uno entiende todos estos principios de batallar, encontramos que es la única forma que el enemigo retroceda. Y si la iglesia, que fue a la que se le dio la autoridad, el poder de permitir y el poder de prohibir, no lo hace, entonces el enemigo, ¿qué va a hacer? Va a ir ganando cada vez más terreno. ¿Me dejo entender, iglesia? Mire, yo voy a contarles algo muy personal, no sé si lo conté el otro día, pero el año pasado, alrededor de agosto, septiembre, yo tuve un sueño muy teso, muy teso. Y era que yo estaba durmiendo en la sala y yo vi al perrito que tengo, llama Simón, y el perrito se salió al balcón y lo veía como desde un rincón del balcón, y Simón, si no se me sube ahí al sofá, a veces se hace ahí atrás, pero él no es de... Entonces cuando fui a ver, estaba como maluquito, como enfermo, y yo pues me preocupé por él, y él siguió allá en el rinconcito. Entonces yo empecé a orar por Simón. Yo lo hago, yo oro por mi perro. Y sucede que yo me quedo dormido, y son de esos sueños que uno se duerme pero que queda como despierto. Y cuando yo me quedo dormido, yo me veo despierto allí en la sala, parado como al lado del comedor a la entrada del apartamento y mirando hacia el balcón. Y cuando veo que por el balcón entra un perro negro tipo Rottweiler, pero su boca tenía colmillos que salían para los lados, no eran en orden, sino colmillos en diferente dirección. Y tan prestoso entró por el balcón, el perrito sale y se le tira
y este perro pues claro lo golpea y él cae al piso en el sueño. Y era la escena allí en la sala, y ese perro se viene hacia mí y me tiraba, pero no me podía hacer nada. Yo veía que, pero mis puños sí lo iban como menguando, y yo empecé a pedir ayuda ahí en el apartamento y nadie vino a ayudarme. Y me pasó lo mismo que me pasó hace 20 años cuando apareció el Eleguá. Mi boca empezó a hablar en lenguas en el sueño, y yo era orando en lenguas en el sueño, pero era la boca que hablaba en lenguas, y mientras yo le daba puños a ese perro y ese perro me tiraba. Y fue tanta la batalla que yo le daba puños y le daba puños hasta que el perro fue quedando como muerto así debajo del comedor, hasta que allí quedó. Y me desperté. Cuando me desperté, el perrito seguía peor, y yo me di cuenta que Dios me estaba mostrando algo que iba a pasar en mi hogar, que iba a ser muy fuerte. Pero lo que sabía era que Dios me había dado la victoria. Y lo cierto es que al otro día me llama la niña y me dice: papá, Simoncito está haciendo deposiciones con sangre. Y yo hasta me puse a llorar. Yo le dije: no, pues llévenlo a la veterinaria, paguen lo que tengan que pagar. Y lo llevaron y todo. Llévenlo, que yo sé que él se va a poner bien, porque Dios a mí me dio la victoria anoche, le dije a la niña. Y lo cierto fue que lo llevaron, lo tuvieron hospitalizado todo ese día, y por la noche que llegué, ahí estaba Simón esperando que llegara, y se recuperó. Pero a partir de ahí se me vino una situación bien difícil en mi hogar, bien difícil. Y entendí, y lo he entendido hasta ahora, de que Dios ya me dio la victoria. Y a veces la victoria no es que las cosas se solucionen. ¿Estamos, iglesia? La victoria es que Dios te va a dar la victoria sobre el mundo espiritual. Y de pronto las cosas no van a terminar como tú esperas. ¿Me dejo entender? Pero Dios te va a mostrar a largo plazo que eso que ha pasado y que esa batalla que hiciste va a representar en un futuro bendición para mi vida, bendición para mis hijos, para mis futuras generaciones, para la iglesia y para los discípulos que Dios me ha dado. Y yo les digo algo: el mundo espiritual hay que enfrentarlo, porque si tú no lo enfrentas, te destruye. Si tú no peleas la buena batalla de la fe, acaba con tu hogar, acaba con tus hijos, acaba con tu trabajo, acaba con tu salud, acaba con todo. Y tú puedes decirle al Señor: Señor, pero ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué no has hecho un milagro, Señor? Y Él te va a decir: yo te di la autoridad como iglesia, yo te di autoridad sobre el mundo espiritual, pero tú no estás peleado la buena batalla, ni la guerra como debe de ser. Y Dios nos ha enviado a resistir al diablo. Y aquí me voy a poner a predicar golpeado, porque esto no lo puedo predicar de otra manera. Dios a la iglesia la ha enviado a resistir al diablo. Y mucha gente no enfrenta al diablo porque no se ha sometido, porque no se ha acercado a Dios, porque está en pecado y tiene un corazón enfermo. Entonces por eso no enfrentan al diablo, porque sabe que si lo enfrentan, el diablo los va a dañar y los va a destruir. Y yo les digo como iglesia hoy, nosotros como pastores, el pastor Gustavo, cumplimos con la misión de traer una palabra, de traer un mensaje, de educar, de formar, de instruir, de capacitar. Pero la iglesia tiene que salir a conquistar. La iglesia no puede seguir sentada en la silla viendo que las almas se pierden. Y Dios no va a venir a hacer lo que le toca hacer a la iglesia. Dios ya fue a la cruz, ya venció a Satanás, ya nos dio poder, ya nos ungió, ya nos fortaleció, nos ha dejado la palabra, el Espíritu, los ángeles para batallar. Y si no lo resistimos, no va a huir. Y si lo ignora, lo va a destruir. Dígale al que tiene al lado: hay que movernos hacia afuera y conquistar poderosamente en medio de la batalla. ¿Usted cree, iglesia, que cuando uno hace guerra espiritual no conquista? La Biblia dice que la mayor parte del botín se la llevaban los guerreros. Ahora yo le digo, Jesús mismo tuvo que atravesar un proceso igual. Jesús tuvo que venir a la tierra
a vivir una vida humana y experimentar la tentación igual que nosotros. Y tuvo que resistir al diablo frente a frente. Y no como Dios, sino como un ser humano. Y yo le aseguro que para Jesús fue tan atemorizante eso como para nosotros hacer guerra espiritual. O sea que Él sabe, Él tuvo la experiencia propia y sabe a qué nos está enviando. Porque si Él lo resistió, usted lo puede resistir también. Y el diablo fue a tentarlo y Jesús lo resistió. ¿Y por qué lo resistió? Porque Jesús se había sujetado a Dios. Porque Jesús oraba, se acercaba a Dios. Porque Jesús era una persona que no tenía las manos limpias y tenía un corazón puro. Y cuando uno logra eso, cuando uno logra sujetarse a Dios, acercarse a Dios, estar en santidad y tener un corazón sano, uno puede enfrentar al diablo y al diablo no le queda otra cosa que huir. Huir, iglesia. Y si usted no lo está haciendo, lo desafío a que lo haga. Y lo desafío porque a mí me ha tocado hacerlo. Y me ha tocado enfrentarlo. Y Dios me ha dado la victoria. Nunca Dios en una batalla espiritual me ha dejado avergonzado. Y no solamente me las ha hecho hacer aquí, me ha llevado a otras ciudades y a otros países a hacer guerra espiritual. Y Dios me ha respaldado siempre, como dice la palabra. Él nos cuida de los gentiles. Los 12 apóstoles, iglesia, los 12 apóstoles estuvieron con Jesús 1 año y medio y aprendieron a amarlo, aprendieron a quererse entre ellos. Pero llegó un día en que tuvieron que salir a ministrar por su cuenta, y Jesús les dijo que la cosecha estaba lista y que deberían de ir ellos solos a recogerla, predicando el reino de Dios y manifestando las señales del reino. Entonces, después de 1 año de los apóstoles moverse hacia arriba, después de 1 año y medio con el maestro, sujetándose al maestro, acercándose a él, santificando y sanando sus corazones, les llegó el tiempo de ir afuera. Y cuando fueron afuera, ¿qué pasó? Los demonios salían, los enfermos se sanaban y los muertos revivían. ¿Funcionaba o no funcionaba? Y dice, él les decía, mira que yo los envío en medio de lobos, ¿sí? En medio de ovejas, en medio de lobos. Sean astutos pues como serpientes y mansos y humildes como palomas. Y a pesar del miedo que le daba a los apóstoles, obedecieron y para alivio suyo pudieron echar demonios y sanar enfermos. Ahora yo les quiero decir algo, Lucas 10:19. Dios nos ha dado a nosotros autoridad sobre todos los poderes del enemigo. He aquí oído potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Si Él dice que nos dio autoridad sobre toda fuerza del enemigo, yo puedo enfrentar al enemigo. Y dice que nada os dañará y nada me va a dañar. ¿Estamos, iglesia? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la iglesia no vence en la guerra espiritual? ¿Por qué la iglesia no conquista? ¿Por qué la iglesia no avanza? Y yo les puedo decir con mucho respeto, iglesia, ¿sí? Y es que la iglesia ha perdido el equilibrio. La iglesia tiene que mantener un equilibrio, ¿sí? Un equilibrio entre la ida hacia arriba y la salida hacia afuera. Entonces ustedes encuentran de que hay una línea hacia arriba que es de la mano de Dios, ¿cierto? Y hay una línea hacia el frente que es con la autoridad de Dios. Y lo cierto es que usted va a encontrar allí que entre más yo suba, más campo de acción tengo en el frente. ¿Estamos? Y ahí hay una zona que llama la zona de función cristiana. Hay algo que todos los cristianos podemos hacer: evangelizar, ofrendar, ayudar al necesitado, asistir a la iglesia, ¿sí? Orar en las alboradas, que son las funciones normales de un cristiano. Pero hay unas funciones que tienen que ver ya con un don espiritual. Hay unas funciones que Dios se las delega
a unas personas especiales como se la delegó a Pablo cuando iniciamos la charla de hoy. O sea que hay unos cristianos que tienen unos dones especiales y hay otros que tienen una función cristiana normal. ¿Estamos, iglesia? ¿Me estoy dejando entender? Entonces, hay unos principios. Y el primer principio que yo les puedo hablar desde la guerra espiritual es que usted no puede moverse hacia afuera a mayor velocidad de la que usted se está moviendo hacia arriba. O sea que si usted está en el 1 hacia arriba, no puede ir al frente en el 5. ¿Estamos, iglesia? ¿Por qué? Porque si usted no ha adquirido la sujeción, no se ha acercado a Dios, no se ha limpiado las manos, no se ha purificado el corazón, no ha crecido en la oración, no ha crecido en la comunión con Dios, si usted no ha hecho eso, no se le ocurra salir afuera a conquistar, porque el diablo lo va a destruir. El movimiento de subir es un requisito previo indispensable para movernos hacia afuera. Y muchas iglesias no están ganando la batalla espiritual porque están yendo a conquistar sin haber subido primero lo suficiente hacia arriba. ¿Qué sucede si una iglesia pierde el equilibrio? ¿Qué sucede si una iglesia sube mucho y no sale? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa cuando una iglesia sube y sube y sube, pero no sale a conquistar? Se estanca, ¿sí? Pierde su fuerza. Y hay iglesias que solo crecen hacia adentro. Y cuando una iglesia solo crece hacia adentro, sucede algo que llama implosión. ¿Cómo llama? Y es que de tanto que crecer hacia adentro, el enemigo se fortalece tanto afuera que termina destruyendo adentro. O sea, la iglesia se destruye desde adentro. O sea que si yo subo es porque voy a salir. O sea que usted hoy ya no tiene pretexto para conquistar. Usted no tiene pretexto para ir a decirle al pastor que no puede o que le da miedo. Dios le está diciendo, suba. Cuando suba, yo lo voy a sacar, porque Él te va a decir cuándo salir. Y cuando salgas, vas a conquistar. Mire, les cuento mi testimonio, iglesia. Qué sencillito. Un día yo estoy en la oficina y me escribe un pastor por internet. Yo no sé quién era él. Año 2014, me acuerdo. Septiembre del 2014. Y me llama, me escribe: Pastor Quique, es que me soñé con usted, que usted estaba entrando a mi iglesia en la cumbre mundial de intercesión y adoración. Yo no lo conozco, no sé quién es usted, sino que viendo aquí en Facebook vi su foto y vi que era usted el que entraba a mi iglesia. Entonces, por favor, me regala un número de teléfono que quiero hablar con usted. Yo le di el número y estaba en una reunión yo de Salsódromo en esa época, porque yo trabajo con Corfecali, cuando llegó una llamada a las 7 de la noche. Don Quique, que lo necesitan, una llamada de México. Entonces la gerente de Corfecali me dice: uno no puede despreciar una llamada de México. Dijo: bien, pueda, salga y atienda la llamada. Y este pastor me explica y me dice: pastor, es que quiero que venga a la cumbre. Yo quiero que venga porque Dios me mostró que usted debía de estar acá, X, Y, Z. Y el sábado anterior a esa llamada había estado predicando en una iglesia aquí que se llama Fuego Santo. Y cuando estaban en la alabanza, el pastor de esa iglesia dijo: no, paren, que yo tengo una palabra para el pastor invitado. Y me dice: el Señor dice que es el tiempo de salir y que es ahora. Y yo dije: amén. Cuando el pastor me llamó por el día miércoles a decirme que me iba a invitar a mí, me dijo: pastor, ore para que Dios le confirme. Le dije: yo no tengo que orar ya, a mí ya Dios me confirmó. A los 8 días me llegaron los tiquetes y a los 15 días estaba llegando a la cumbre. Yo le digo, iglesia, solo me conocía a Dios, porque una cumbre mundial, una cumbre donde hay pastores de todo el mundo,
y donde cada pastor que va representa a su nación. Y en esa cumbre el único pastor de Colombia era yo. Y yo decía, pero aquí está fulano, está sutano, está perencejo. Pero Dios me conocía a mí y me lleva allá a la cumbre. Y sucede que allá no te asignan prédicas. Allá no es que usted predica tal día, usted predica al otro, no. Allá arranca el culto, empiezan a adorar a Dios y a orar unas 2 horas por ahí. Y a las 2 horas el presidente de la cumbre, que es un músico tremendo, un hombre de Dios, toca el saxofón, canta y de todo, adora al Señor. Entonces por ahí a las 2 horas él para y dice, usted que está allá atrás, el Señor me muestra que usted debe compartir la palabra. Y esa persona viene y comparte la palabra, lo que Dios le ha hablado. No hay programación ni nada. Sí aparece un listado de los pastores que van. Me acuerdo que una mañana estaba yo ahí vestido de blanco, porque eso es en Mérida, México, eso es una ciudad hermosa. Estaba yo vestido de blanco y todo, cuando están orando y todo, yo estoy por allá sentado solito, escuchando. Ya llevaba como 2 días la cumbre, miércoles, jueves, eso era un día viernes. Cuando el pastor me dice, el colombiano, yo, Señor, dice, venga pastor, venga, compártanos la palabra usted. Y yo, ¿qué hice cuando viajé a México? Dios a mí me dio 3 palabras. Entonces yo le dije al Señor la primera y compartí la primera palabra. Y Dios me llevó a hacer algo allá que no lo puedo contar aquí, pero Dios me usó a mí proféticamente en México. A los 2 días me dijo que al otro día compartí la segunda, y ya yo viajaba el día lunes por la mañana, y recuerdo que me dijo él, ¿por qué no vas a la iglesia nuestra? Ya ha terminado la cumbre, para que compartas con la congregación. Y yo fui y estaba predicando el apóstol Byron Walter de Michigan esa noche. Cuando el apóstol lo presentaron para predicar, y dijo, no, que predique el pastor Quique Escobar de Colombia mejor, y yo termino. Las 3 palabras que Dios me había dado las compartí. ¿Por qué les hablo esto, iglesia? Porque cuando usted se acerca a Dios, Dios sabe quién es usted. Y cuando Dios sabe quién es usted, Dios lo envía. ¿Lo envía a qué? A sanar un vecino, a sanar una persona, a compartir una palabra, a predicar una palabra. Dios, porque Dios sabe que usted es una herramienta poderosa en sus manos. Hay que hacernos conocer de Él. ¿Me dejo entender, iglesia? Entonces a veces nos encontramos que la iglesia pierde el equilibrio. ¿Cuántos años llevan ustedes aquí? ¿Cuántos han salido? Es que Dios no quiere, no. ¿Será que usted está preparado? ¿O se ha preparado para salir? ¿Se ha preparado para conquistar? Ahora le hablo de la otra parte, el peligro de salir sin haber subido mucho, porque muchos no salen, y hay muchos que salen mucho y no han subido. Entonces, ¿qué pasa? Pues el enemigo los va a destruir, porque la batalla que yo peleo, la peleo siempre y cuando Dios me diga que la pelee. Entonces uno espera que Dios le diga, salga, Señor, ¿eres tú? Confírmamelo. Y uno se toma su tiempo hasta que Dios te asegura que es Él. Entonces ahí sí puede salir. Pero si usted no lo conoce, si usted no habla con Él, si Él no sabe quién es usted, y si usted no sabe cuando Él le habla, usted va a terminar haciendo cosas en sus fuerzas, haciendo embarradas cuando Dios nos lo ha enviado. Como el pastor en África que fue a partir el árbol. Yo se lo he contado. Pastor en África que en un árbol adoraban a Satanás, entonces él fue y cortó el árbol sin que Dios lo mandara, y cuando el árbol cayó, el pastor cayó muerto al otro lado. Así es sencillo. Es que uno tiene que pelear las batallas que Dios le envía. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque si Dios no va delante de mí, yo no puedo salir. ¿Estamos, iglesia?
Entonces usted tiene que distinguir cuándo es un cristiano de funciones comunes y un cristiano de dones espirituales. Y también tiene que entender, oye, ¿por qué el pastor le pasó eso? ¿Por qué lo llevó a tal lugar? Porque Dios lo conoce. No le vaya a pasar lo que le pasó a María y a Aarón cuando empezaron a hablar mal de Moisés. Moisés decidió casarse con una cusita, con una negra, con una afrodescendiente. Y entonces María y Aarón no dijo nada, pero María empezó a criticar a Moisés porque se había casado con la cusita. Y entonces Dios los llamó a relación a los dos. Y les dijo, ¿acaso ustedes no han considerado que mi hijo Moisés pasa tiempo conmigo? ¿Será que Moisés no le preguntó a Dios que él se quería casar con esa cusita? Señor, es que me gusta esa negra, está muy buena, está muy bonita. Y el Señor, hágale, mijo. ¿Por qué? Porque es que usted toma tinto conmigo. Yo lo conozco a usted y usted me conoce a mí. Y entonces la hermana empieza a criticar a Moisés. ¿Y qué le dio? Lepra, ¿sí o no? Y detuvo el campamento y llevó del bulto. Pero ¿qué le pasó a Aarón? Aarón no dijo nada, pero la escuchó. Y es que el que murmura es tanto como el que habla como el que escucha. Si usted escucha al bochinchero, usted está pecando. Y cuando Aarón se quitó su efod, murió. Entonces yo le digo, ¿quién es usted para criticar a X o Y o Z porque Dios lo está usando de X o Y manera? ¿Usted sabe la intimidad que esa persona tiene con Dios? A mí hay gente que me cuestiona porque trabajo secularmente, porque trabajo en la feria, porque trabajo aquí, trabajo allá. Un día yo le dije a un pastor que me criticó por Facebook. Yo le dije, pastor, ¿usted no ha considerado que yo esté cumpliendo una misión divina? Y no contestó más. Yo trabajo con Corfecali, pero le pregunto aquí está mi asistente. Nosotros oramos, nosotros estamos pendientes de nuestros eventos. Nuestros eventos son sanos. Y si yo no lo hago, Corfecali consigue otro que lo haga. Pero el otro que lo haga lo va a mundanalizar y lo va a hacer a su manera. Y yo me siento honrado de que Dios me tenga allí. Pero allí donde estoy, glorifico al Señor. Ahí donde estoy, hago guerra espiritual. Ahí donde estoy, me opongo a lo que no glorifica a Dios. Ahí donde Dios me pone, hablamos de Dios. Aquí está mi asistente, Paula Cardona. Ahí están, si quieren ver. Y el 31 por la tarde terminamos hablando de Dios, terminamos orando y hasta llorando y todo porque el Espíritu nos ministró. En medio pues del lugar mundano y en medio del lugar que Dios cuando la gente no va a la iglesia, Dios lleva a la iglesia a donde está la gente. Sino que Dios lleva al que sabe que allá no le va a fallar. Y yo sé que Dios me ha escogido porque conoce mi corazón. Y yo obedezco. Y el día que Dios me quiera sacar, yo me salgo, como me sacó hace 4 años. Y yo me salí, después volví y me llevó. Y no solamente me llevó, sino que me posesionaron. Hoy estoy soñando con una pensión y me pagan bien. Dios me ha bendecido. Entonces yo le digo a ustedes, hágase conocer de Dios para que Dios lo envíe a hacer cosas grandes y poderosas. ¿Hasta cuándo va a estar subiendo y no va a salir? Usted le preguntaba a Dios si es tiempo de salir. Y salir no es irse de la iglesia. Dale al pastor Gustavo, pastor, yo me voy para Palmira y me voy para Estados Unidos. No, señor, eso no es salir. Salir a conquistar las almas que se están perdiendo. Salir a predicar el evangelio. Salir a establecer el reino de Dios. Salir a hacer luz en medio de las tinieblas. Deje de estar sentado allí. Salga que ya usted está maduro. Y ya es tiempo de recoger la cosecha, iglesia. No pierda el equilibrio. Usted sabe que está bien arriba, salga a conquistar. Si sabe que está mal, no salga, pero empiece a subir para que Dios lo conozca y Dios diga, a usted lo necesito. A usted necesito llevarlo a un lugar. A usted, mujer, la necesito.
Que Dios está usando hombres, mujeres, niños, lo que necesite. Estamos, iglesia. ¿Cuán lejos debemos ir? Miren, hay hombres de Dios que tienen dones especiales. Peter Warner, yo lo llevó a orar a Rusia, cuando en Rusia orar implicaba que lo fusilaran. Y él se fue a orar a Rusia 6 meses. Y un día Peter Warner se detiene, faltando 10 para la 1, y Dios le dice: para Estados Unidos ya. Y él se fue para Estados Unidos. Y a los 3 meses descubrieron que había habido un problema en Rusia en la planta de Chernobyl, que era una planta atómica, y ese daño en esa planta ocasionó la caída de la Unión Soviética y la apertura al cristianismo en Rusia. ¿Sabe qué fecha fue eso? La fecha del día que Dios le dijo a él, faltando 10 para la 1. Ese día, faltando 10 para la 1, se dañó la máquina esa. Entonces yo voy a arrancar a orar a China y me voy a ir a orar a Tailandia. No, eso es enviado cuando Dios conoce los dones que le ha dado a sus hijos y más a los que le han obedecido. ¿Me dejo entender, iglesia? Reinhard Bonnke acaba de morir el año pasado. Un hombre que Dios le dijo que fuera a África y se soñaba viendo cómo la sangre de Cristo cubría el continente africano. Y cuando iba a África, hacía campañas donde iban 2 millones de personas a la campaña. Móntelos en bus. La gente va a esas campañas en África y se están los 5 días de la campaña ahí en el lugar porque no tienen cómo ir y volver a sus casas. Entonces ahí les ponen baño, ahí les hacen comida y ahí están los 5 días, 2,5 millones de personas en un desierto, en un solazo. Entonces la gente que hacía, traía a los muertos desde los pueblos cercanos y los metían debajo de la tarima. Dame cuidado, iglesia. El libro llama Avivamiento de Fuego de Reinhard Bonnke. ¿Y qué pasaba? Que empezaba este hombre a predicar y llevaba 5 días allí de campaña y empezaba a salir 2 o 3 personas, salían de abajo de la tarima de los muertos, ya muertos con autopsia, ya muertos preparados y todo, y salían y revivían. Métanse a YouTube, que YouTube no es solo para oír música, métanse allí y verá que allí encuentran todas estas historias. Gente que tiene el don, pero es gente que se ha dado a conocer. Yo quiero que mires 1 Corintios 12:31. 1 Corintios 12:31. Dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Qué sucede, iglesia? Que usted y yo podemos ser cristianos de una función común. ¿Me dejo entender? Pero yo debo anhelar los dones mejores. ¿Me dejo entender? Porque los dones son un regalo que Dios le da. Y Dios le da el regalo a que Él quiere. Uno no puede obligar a Dios que Dios le dé dones. ¿Me dejo entender? ¿Estamos claros? Entonces, usted puede ser un cristiano promedio o puede ser un cristiano con dones especiales. ¿Ambos recibirán la recompensa? Sí, Señor. Aunque no será la recompensa igual. Entonces, usted decide cuál cristiano quiere ser. Si un cristiano de una función común o un cristiano con dones especiales. Usted decide si se queda con el bachillerato o si hace una especialización. ¿Sí o no? Si se queda con el bachillerato, de pronto va a ganar menos sueldo. Si se especializa, va a tener. Entonces lo mismo pasa con los dones. Dios te llama, pero Dios, cuando ve en un cristiano el compromiso, la comunión, el deseo, las ganas, entonces Dios le da dones especiales. Y ahí es donde esa gente empieza a marcar la diferencia dentro de la iglesia. Entonces, en vez de sentir envidia, gócese y empieza a acercarse más a Dios para que Dios le dé a usted también dones especiales. Pero no vaya a cometer el error de ir a hacer cosas que Dios no lo ha mandado a hacer para demostrar lo que no es, y después le pase lo que le pasó a los hijos de Exeba,
que se fueron a sacar un demonio en el nombre del Jesús que predicaba Pablo, y salió ese demonio y los dejó beringos y los sacó corriendo. Ahí se ve la diferencia. Un cristiano con funciones comunes yendo a sacar un demonio que lo tenía que sacar era Pablo, que tenía los dones especiales. ¿Estoy dejando entender, iglesia? Ahí es donde nos damos cuenta de que se pierde el equilibrio. Y hoy me estoy tomando el tiempo del mundo porque este tema es nuevo. Pero usted debe entender eso, de que si usted está perdiendo la batalla en su casa, es porque le faltó subir un poquito. Si está perdiendo la batalla en su salud, le falta subir un poquito. Hay que ir hacia arriba. Y cuando ya vas hacia arriba, pues peleas la buena batalla de la fe. Y tenga en cuenta que nunca a veces los resultados son como usted los espera, pero Dios después le va a mostrar por qué las cosas fueron de esa manera. Estamos, pero la guerra hay que hacerla, la batalla hay que pelearla. Estamos, iglesia. Y si usted analiza esa zona peligrosa, esas zonas son zonas donde usted no puede ingresar sin el permiso de Dios. Entonces, si usted se pone a mirar esas zonas, tiene que ver con su relación hacia arriba. Y allí es donde yo debo de ir entendiendo cómo es mi conquista. Porque usted a veces, ¿ustedes recuerdan cómo era esta iglesia cuando empezó? ¿Cuánto es que lleva la iglesia? 7 años. ¿Se acuerdan cómo empezó? ¿Y cómo era esta cuadra? ¿Cómo era esa esquina? Y de esa época a esta época, ¿ha cambiado la cuadra? ¿Ha cambiado esta zona? Claro, ¿por qué? Porque aquí se ha estado subiendo hacia arriba. Pero no solamente suben, sino que salen también afuera y han estado conquistando. Pero falta, iglesia, falta. Si usted analiza el centro de la ciudad, en el centro de la ciudad hay 2 iglesias cristianas. Las demás iglesias están ¿dónde? En lugares bien bacanos. Ah, qué rico ir allá, y qué rico ir al norte, y qué rico ir al sur. Uy, pero a la 16 con tercera. Antes esto es el hueco, aquí para abajo le llaman el hueco, ¿sí o no? Pero es que uno no debe estar donde uno quiere y no donde Dios lo envía. Entonces uno encuentra aquí que hay zonas peligrosas, pero si a esa zona peligrosa Dios me envía, yo voy. Y Dios me da la victoria en esa zona. Pero si Dios no me envía, yo no me puedo ir a meter a ese lugar. Ojo, iglesia, con eso. Mucho cuidado con eso. ¿Está claro, iglesia? El único ser humano que logró llegar al 10 fue Jesús. Jesús llegó al 10. Y cuando Jesús se enfrentó a Satanás en el desierto, Jesús estaba en un ayuno de 40 días. Y no un ayuno seco como lo predican mal algunos pastores. Nadie puede ayunar seco 40 días. Seco quiere decir sin agua y sin nada. Eso es falso. Al tercer día te morís. Por eso Jesús tuvo hambre, no dice que tuvo sed. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Jesús estaba en el punto 10. Entonces apareció Satanás y empezó a tentarlo, y Jesús a resistirlo con la palabra, hasta que llegó Satanás a decirle que lo adorara. ¿Sí o no? ¿Y qué le dijo Jesús? Al Señor tu Dios adorarás. ¿Sí o no? ¿Y usted se imagina esa escena? Satanás le decía que lo adorara y le entregaba a todos esos reinos. Imagino que Jesús lo miró y le dijo: vea, míreme Satanás, míreme. Al Señor Jesús adorarás. Y después que le dijo: vete. ¿Y qué hizo Satanás? ¿Qué hizo Satanás? ¿Qué hizo Satanás? Sencillo, iglesia. Entonces, tenemos que subir. Es prioritario crecer en nuestro devocional, crecer en nuestra oración,
crecer en el servicio en la iglesia, crecer en comunión con Dios. ¿Sí? Todo es directamente proporcional a mi relación con Dios. Entre mejor esté mi relación con Dios, más voy a conquistar, más guerras espirituales voy a ganar, iglesia. Mientras más usted y yo nos esforcemos en escuchar a Dios, más va a subir el nivel de intensidad de conquista espiritual en la guerra. Según usted se eleve más hacia Dios, entre más usted suba, más Dios se va a acercar a usted. Y según salgamos a guerrear contra Satanás, él va a huir siempre. Asegúrese. Yo les digo con modestia aparte y le doy toda la gloria a Dios. Pero venir a predicar esos temas aquí no es fácil. Siempre que voy a editar un seminario y siempre que voy a hacer una vigilia o me invitan a un retiro o voy a viajar, tengo todos los problemas del mundo. ¿Por qué? Porque el diablo va a tratar de oponerse. Usted no me conoce, pero los pastores tenemos tendencia a estar solos. Y lloramos y nos duelen las cosas. Y usted no se imagina el precio que nos toca pagar. Pero aquí estamos. Porque yo fácilmente podía estar en otro lugar hoy por miles de motivos. Pero es que Dios me hizo un llamado con una misión. ¿Y quién dijo que en la guerra no hay heridos? ¿Quién dijo que en la guerra no se desgasta la armadura? ¿Quién dijo que no se sufre? ¿Quién dijo que no duele? ¿Quién dijo que no íbamos a llorar? Pero lo que sí sé es que toda guerra que Dios me envía a pelear de parte de Él, Dios me da la victoria. Y eso basta. Eso basta. Pero vale la pena, iglesia. Todo cristiano normal, como el cristiano con dones espirituales, debe procurar siempre estar en un constante crecimiento en su relación con Dios. Dígale a la que tiene al lado, siempre debemos de ir hacia arriba. Mientras el poder del enemigo es obligado a retroceder, la iglesia de Dios empieza a resplandecer. Cuando una iglesia deja de hacer guerra espiritual, deja de conquistar. Y cuando una iglesia deja de conquistar, el enemigo se fortalece. Si usted dejó de hacer guerra espiritual en su casa, el enemigo se fortalece. Pero cuando usted hace guerra espiritual y obliga a retroceder el enemigo, entonces la iglesia de Dios empieza a florecer. Y vemos la cosecha. Y vemos cómo la gente pasa de las tinieblas a la luz y del reino de Satanás al reino de Dios. Y yo les digo algo, se los digo con tristeza, porque nos toca sufrir mucho. Y nos toca pagar un precio muy alto por esa unción, por esa comunión, por la santidad. Nos toca enfrentar el menosprecio, el rechazo, aún estar solos. Pero vale la pena. Cuando uno ve esas iglesias y ve esos milagros, cuando uno ve lo que Dios hace, eso paga todo. Y no es por plata, no es por ropa, no es por posición, es por Dios, es por su obra. No le dé miedo, porque si le da miedo, más daño le va a hacer el enemigo. Yo prefiero que me haga daño peleando con él a que me haga daño durmiendo, a que me haga daño pecando, a que me haga daño robando, a que me haga daño siendo indiferente o rechazando el llamado. Pero prefiero pagar el precio y estar aquí y hablarles como les estoy hablando.
Y Dios sabe cómo estoy por dentro. Pero a esto me llamó. Y si Dios le va a dar un don especial, acéptelo. No va a ser fácil, iglesia. No es fácil. A la iglesia lo de la vida de los apóstoles no fue fácil. Pero vale la pena. Vale la pena descubrir al enemigo. Vale la pena enfrentarlo. Vale la pena hacerlo huir. Y yo sé que Dios nos recompensa. Yo sé que Dios va a darnos cosas maravillosas. Y de pronto no entendamos las cosas hoy. Dios en unos días nos va a decir, ahora entiende, hijo. Pero Dios no se queda con nada, iglesia. Dios es justo, Dios es bueno, Dios es poderoso. Amén. Dale un aplauso al Espíritu Santo. Y ahora viene la parte que nos toca a nosotros como iglesia. La palabra iglesia en la Biblia está como eclesía. Ese es su nombre original. Y el término es una composición compuesta de eka, que significa fuera, y ekaleo, que significa llamar. O sea que cuando la Biblia habla de eclesía, denota que un grupo de ciudadanos han sido llamados a salir de las tinieblas con un propósito concreto. Eso es una iglesia, en donde un grupo de personas ya no están en la oscuridad, sino que están en la luz. Ya no están con Satanás, sino que están con Dios. Y ese grupo de personas va y hace la obra. Eso es la iglesia que Dios le delegó a Pedro. ¿Estamos? Entonces, Dios le decía al apóstol Pablo, la misión ¿cuál es? Que le abran los ojos. ¿Sí o no? Lo leímos al inicio. Y le decía que pasen de la oscuridad a la luz y del reino de Satanás a Dios. Dice, para que haya perdón de pecados y sean parte de mi pueblo. Allí está todo lo que Dios quiere. Y si usted es iglesia, debe de hacer eso. Abrirle los ojos a la gente. Miren, este tema es nuevo. Yo le decía ayer a alguien, no sé si ustedes saben que las aceitunas, donde hacen el aceite de oliva, con las aceitunas verdes hacen el aceite para ungir, y la aceituna madura hacen el aceite para cocinar. En noviembre se cogen las aceitunas verdes y en enero o febrero se cogen las aceitunas maduras. Y la aceituna verde la meten a un molino y la trituran. Y ahí sale el aceite para ungir. O sea, la unción que Dios nos da. ¿Y por qué les digo esto, iglesia? Porque esta palabra es nueva. Aunque como yo les digo, no hay nada nuevo para Dios, pero de lo que Dios me ha hablado a mí en los últimos tiempos es esto. Pero para que yo llegara a conocer esto, me tocó una triturada tremenda. Entonces, un pastor amigo me decía, Pastor Quique, usted, y yo les digo algo, yo hablo con los pastores antes de predicar, cuando estoy viviendo situaciones personales, y dejo que ellos decidan si puedo estar o no estar en su púlpito. Es el respeto al escenario, el respeto a la congregación. Y el pastor de enero me decía, Pastor Quique, yo no voy a desperdiciar esa unción que Dios está derramando en usted, en este quebrantamiento que está viviendo. Amén. Y todavía no he escuchado los milagros que Dios hizo allá. Y cuando Dios quiera los escucharé. No ando preguntando por milagros, porque el que los hace es Dios. Pero esto que le estamos trayendo hoy de parte de Dios
Esto viene de su corazón. Y por esto se ha pagado un precio muy alto, iglesia. Amén. Entonces la iglesia debe entender, ¿sí?, que es el instrumento de Dios en la tierra. Usted y yo debemos de entender eso. Somos el instrumento de Dios en la tierra. Y tenemos que asumir la responsabilidad como iglesia de prohibir y de permitir. ¿Estamos? Entonces, vayamos al libro de Efesios 3, 10, 12. Dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quién? A los principados y potestades. ¿En dónde? Paremos ahí, iglesia. La iglesia es la que le da a conocer a las regiones espirituales. Aquí dice, vamos a leerlo otra vez. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, ¿por medio de quién? De la iglesia, los principados y potestades. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Yo le pregunto a usted, ¿cómo la iglesia le hace conocer en los lugares celestiales la multiforme sabiduría de Dios a los principados y las potestades? Yo creo que aquí todos saben que hay 3 cielos, ¿sí o no? ¿Cuál es el primer cielo? ¿Cuál es el segundo cielo? Donde se mueve el aire, los aires en movimiento. ¿Y cuál es el tercer cielo? Donde está Dios con sus ángeles. Pero sucede que en el segundo cielo es donde se da la batalla espiritual. Entonces las bendiciones que Dios envía desde el tercer cielo para que lleguen al primero pasan por el segundo. Y yo le digo algo, esta palabra nos enseña hoy que como iglesia nosotros tenemos que hablarle al segundo cielo. ¿A quién? A los ángeles de Dios, pero también a los demonios, a los principados, potestades y gobernadores de maldad. Por eso la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne. ¿Contra quién entonces? Contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. ¿En dónde, iglesia? En los lugares celestiales. O sea que como iglesia nosotros, si usted viene aquí a orar y usted no le ordena a los ángeles, no le ordena al mundo espiritual que se detenga, que no le toque más su familia, que no le toque más su salud, que no le toque las finanzas, porque todo se mueve por decretos. Y si usted no decreta, no va a pasar nada, iglesia. Si usted no hace, en una guerra espiritual no se guerrea con la boca cerrada. ¿Has visto las películas de guerra? Por eso no llevan los mudos a la guerra. Usted ve esas películas y eso es la bulla. Y cuando el pueblo de Israel salía a pelear, de los pueblos de enseguida escuchaban los gemidos. Y nosotros tenemos como iglesia que enviar órdenes al mundo espiritual. Y hoy vamos a orar así. Hoy vamos a decretar al mundo espiritual. ¿Y qué va a decretar usted? ¿Qué le va a ordenar al diablo hoy usted? Que no le toque la salud, que no le toque las finanzas, que no le toque sus hijos, que no le toque su hogar, que no le toque su trabajo. Yo no sé usted qué es lo que tiene que ordenar, pero debe de hacerlo. Y también debe decirle a los ángeles que le ayuden. Y cuando usted le dice a los ángeles que aten, ellos atan. Cuando les dice que desaten, ellos desatan. Pastor, ¿cómo funciona eso? No sé, pero la Biblia dice que funciona. Y como la Biblia dice que funciona, yo lo hago. ¿Estamos, iglesia? No me pregunten más de dónde yo puedo llegar. Pastor, ¿cómo que así que el ayuno fortalece a los ángeles? No sé, pero lo hace. Cada vez que alguien ayunó, los ángeles aparecieron. Aun cuando Jesús ayunó, dice que los ángeles le servían.
Algo pasa, algo funciona, pero científicamente no se lo puedo demostrar. Pero yo creo lo que la palabra dice. Cuando Daniel ayunó, vino el ángel, el arcángel Miguel. Siempre que hubo un ayuno en la Biblia aparece un ángel. ¿Cómo funciona? No sé cómo el ayuno acá envía fuerza allá, pero funciona. Ahora yo le digo algo, los ángeles son espíritus administradores al servicio de los santos, el servicio suyo y el mío. Pero bíblicamente solo hay 3 nombres que se conocen de los ángeles: Miguel, Gabriel y Luzbel. De ahí para allá no ore por San Rafael ni por ese poco de cosas que la gente dice, porque uno tiene soporte bíblico. Pero sí, pídale a los ángeles que le ayuden. Dígale a Dios que lo autorice. ¿Estamos, iglesia? Ahora aquí dice que la iglesia es la encargada de manifestar la multiforme sabiduría de Dios a los principados y a las potestades. ¿Cuántas sillas hay aquí vacías hoy? 10, digamos. ¿Usted cree que las sillas están vacías? No, ahí hay ángeles sentados escuchando la prédica. ¿Por qué? Porque hubo algo que Dios le ocultó a los ángeles en el cielo. ¿Cuál fue el plan de Dios para la iglesia? Si Satanás hubiera conocido el plan de Dios para la iglesia, no lo había matado. Pero como no lo conocía, cuando ya lo mató y él murió sin pecar, ahí nace la iglesia. Y la iglesia, todo esto que está en el Nuevo Testamento, los ángeles lo oyen y lo quieren conocer, porque ellos no conocían ese plan, porque Satanás era un ángel que estaba en el cielo. O sea que nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de manifestar la multiforme sabiduría de Dios a los ángeles y aún a los mismos demonios, para que sepan qué fue lo que Jesús hizo. Por eso cuando el diablo lo ataca, le trata de coger la garganta para que no pronuncie la palabra de Dios. Y yo se los digo porque me ha tocado pelear 2 veces con el diablo, y me agarra la garganta así, y eso hasta caigo al piso y me revuelco en el piso. Y cuando yo grito, hay poder en la sangre de Cristo, me suelta. Y cuando le digo, no podés penetrar la sangre de Cristo, él sabe que no la puede penetrar, que el arma más poderosa que hay en el universo es la sangre de Jesús. Cuando le digo, detente Satanás, se detiene. Y hay que decirle, detente en mi vida, detente en mi hogar, detente en mi salud, detente en mis finanzas. Y si tú no lo haces, entonces te va a destruir. Hay que enviar la voz, hay que enviarla arriba, hay que enviarla. Y cuando usted envía un decreto al mundo espiritual, ni los demonios ni los ángeles lo pueden atravesar. ¿Por qué? Porque Dios le dio a la iglesia la autoridad para prohibir y permitir. ¿Estamos? ¿Quién es el que da la orden? Diga conmigo ahí, Dios. Porque Dios es el poder legislador, pero la iglesia es el poder judicial. La iglesia es la que ejecuta. Dios le revela a uno y uno viene y lo ejecuta. Dios le dice a uno, mira, ve y ora por esa persona que se va a sanar. Y uno va y ora y se sana. ¿Por qué? Porque Dios dio la orden. ¿Estamos, iglesia? Hay un poder ejecutivo que lo tiene Dios. Hay un poder judicial que lo tiene la iglesia. Y los ángeles son los que hacen cumplir lo que nosotros les ordenamos. Por eso son espíritus administradores al servicio de los santos. Están al servicio. Por eso los ángeles iban y le servían a Jesús en el desierto. Siempre que uno ve los ángeles en toda la historia bíblica, porque están al servicio nuestro. Pero la gente no los usa. Ahora tampoco es que los vas a manipular, no, a través de la palabra. Y la iglesia, cuando adora a Dios, envía la adoración al tercer cielo. Y me inquieta cuando hay gente que viene a las iglesias y no le gusta la alabanza.
Ve, no me gusta como canta Gemani, no me gusta como canta esa muchacha. Qué pena, pero es que la alabanza no es para usted, es para Dios. Y así le guste o no le guste, eso no es para usted. Que ellos lo hacen para adorar a Dios y a través de la alabanza acercan la presencia de Dios. Pero la alabanza no es para que a usted le guste, la alabanza es para Dios. Y la alabanza se hace, músicos, salmistas, ¿para qué? Para enviar adoración al tercer cielo. Pero también al tercer cielo, ¿qué se hace? ¿Sí? Al segundo cielo, perdón. Se pronuncia y se decreta la palabra. ¿Quiénes viven en el segundo cielo? Ángeles celestiales, y también viven los demonios, los que se mueven en los aires en movimiento. Entonces la iglesia tiene la responsabilidad de decretar la palabra de Dios, las sentencias y los juicios que Dios revela. ¿Estamos? Yo le digo, iglesia, el mundo espiritual oye. El mundo espiritual oye. Y a nosotros nos corresponde desde aquí como iglesia enviar la palabra. Y yo les digo algo, la batalla es en el mundo espiritual. La batalla es allá en los cielos. Y de pronto muchos se rían, de pronto muchos les parezca extraño. Pero por 20 años de experiencia sirviendo al Señor, cada vez que hemos hecho guerras de esa manera, Dios ha hecho grandes y maravillosas cosas. Y cosas aún que uno se va dando cuenta en el camino. El otro día hicimos un seminario que llamaba Maldiciones sin quebrantar. 3 días también, eso era la misión carismática al mundo en esa época. Y sucede que una señora fue al seminario porque tenía un sobrino que estaba adicto a las drogas y ya psiquiátricamente lo habían, que estaba rayado, dicen, ya no se puede hacer nada por él. Y el muchacho se comportaba como loco, como bobo en el cuarto. Y ella fue al seminario orándole a Dios para que Dios hiciera un milagro en ese chico. Yo no sabía. Y sucede que un día, 5 años después del seminario, me la encontré en Cosmocentro y la señora me cuenta el testimonio. Me dice, pastor, vea, yo fui los 3 días. Y me acuerdo tanto que el día viernes que terminó el seminario, usted a las 9:30 de la noche empezó a hacer guerra y a romper las maldiciones. Y yo empecé a orar por mi sobrino desde allí, desde la iglesia. Y cuando llegué a mi casa, estaban esperándome, porque a la hora que usted empezó a hacer guerra aquí, mi sobrino empezó a ser libre ahí en el cuarto. Y cuando yo llegué estaba sano. 5 años se demoró Dios en decirme ese milagro. Usted viene a esta vigilia y muchos vienen a la vigilia porque les gusta aprender de guerra espiritual, porque van a hablar de los demonios, porque les gusta como predica el pastor Quique por X, pero realmente usted sí cree lo que va a pasar aquí. Pues yo vengo creyendo siempre en eso. Y siempre que yo vengo aquí, oro por mis cosas también. Y Dios me ha dado grandes batallas, me ha dado grandes victorias y me ha bendecido también. Y usted como iglesia hoy lo puede hacer. Hoy puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Volviendo al Padre te invita a nuestras reuniones los domingos 8 y 10 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera, número 1642, Barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé, yo te amo.
Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser.